La idea de hoy es hacer una tier list con todos los personajes que tenemos hasta la llegada de la nueva región Arcadia, creo que se llama. Entonces la idea es valorar también un poco los personajes en función del rol que cumplen y de qué tan flexibles son, en función de qué tanto se pueden adaptar a otros equipos, qué tanto pueden servir en otras composiciones más allá de la suya, que sea la best in slot. Entonces vamos a empezar por Archer. Archer, que sorprendentemente, pese a ser un personaje que regalaron junto al Cono, es un DPS bastante decente, va muy bien con Sparkle, se beneficia también de muchos otros soportes, tiene un DPS bastante consistente. No llega a ser de los mejores del juego, pero sí que tiene un DPS bastante, pero que bastante alto. Y poco más que añadir. El personaje es gratis, lo regalan gratis. El Cono lo regalan tirando 200 tiros. No sé si lo siguen regalando a día de hoy, la verdad. Pero es un personaje que funciona bastante bien, lo que sí que requiere un poquito de inversión. Aqueron. Tengo sentimientos encontrados con Aqueron, porque Aqueron realmente el DPS ya no es el suficiente. Si no tienes free to play, como por ejemplo llevarla con Pela en una composición, pues si lleves a Pela y a Gallagher, junto a un cuarto slot que puede ser cualquier personaje que baje defensas. Tiene opciones mucho más premium, como puede ser por ejemplo llevar con Cipher o con JQ, que son personajes que funcionan específicamente con ella. Y pese a todo eso, no llega como a cumplir con la suficiente cantidad de daño en comparación a otros personajes que ahora mismo del juego. No vale la pena del todo invertir a día de hoy en ella, pero sigue siendo un personaje funcional y que se puede usar. A Glea pasa una cosa, y es que es un personaje que está más o menos al nivel de Archer, pero con la diferencia de que requiere de muchísima inversión. Se tiene que jugar sí o sí con Sunday, con Ciene y con Jujo. Prácticamente si no tienes esos personajes, Aglaya baja mucho. Entonces es recomendable, si vas a sacar a Aglaya, tener una alta inversión en su equipo, porque si no es un personaje que baja mucho. Igualmente tiene un DPS que es más o menos decente, y si tienes esos equipos específicamente funciona. Anaxa, la verdad que es sorprendente, porque es un personaje tier S. Tiene un DPS muy alto, funciona muy bien con Cerita, funciona bien con el equipo con Erta, funciona bien con otros de erudición, y es un personaje que realmente es muy flexible, se puede jugar de bastantes maneras. Tiene un DPS bastante elevado, no es el mejor DPS del juego por poco, pero sí que entra dentro del top 3 mejores equipos 100% por detrás de Fainon y de Castorice. Argenti es una cosa rara, porque es un personaje que realmente en cuanto a DPS se ha quedado bastante atrás en función de los DPS que se utilizan a día de hoy, pero como es un personaje de erudición, puede jugarse por ejemplo con Erta, también puede jugarse con Anaxi, que puede llegar a hacer el papel. Encima en modos de juego como por afición de muchos enemigos, Argenti se beneficia mucho, entonces yo lo consideraría un tier B, de lo más bajo de tier B, pero es un personaje que igualmente funciona bastante bien. Vale, Aventurine. Aventurine sorprendentemente es un personaje que con la saga de Ángel Perman Sorterrae, pues la verdad que se ha quedado un poco atrás. Igualmente es un personaje que si lo tienes funciona bastante bien, el sustain que ofrece es bastante decente. Funciona bastantes equipos, como puede ser el equipo de Aqueron, el equipo adicionales, y ofrece un sustain que por lo general es bastante bueno, te cumple la función. Lo que sí que tienes que a día de hoy, como hay muchos personajes de la vida de la reminiscencia que funcionan por vida, Aventurine ya te sirve tanto, además de que el Perman Sorterrae es gratis, entonces realmente no hay un motivo real por el cual llevarías a Aventurine. Lo voy a poner en tier B porque lo considero que no es un personaje para nada malo, que si lo tienes puede hacerte papel en muchos equipos, pero que igualmente tampoco es que sea la gran cosa. Bailu, primer personaje del permanente que ponemos, la voy a poner en tier C por lo siguiente. A día de hoy, bueno, la función de Bailu, para quien no lo sepa, es curar y también revivir compañeros del equipo. Y lo que tienes es que a día de hoy, Bailu realmente no es como que tenga mucha utilidad, porque por ejemplo Hayazin es muchísimo mejor, Luocha cura más, Jojo te ofrece más utilidades. En cuanto a lo que es el personaje en sí, no es un personaje que sea del todo malo. La puedes llevar porque lo que son en sí healers del juego es un rol como que está todavía un poco limitado. Sí que la pongo en tier C porque puede llegar a funcionar y hacerte el papel en varios equipos, pero realmente no es ni de lejos la mejor opción. Y vamos a ver opciones que estarán mucho por encima de ella dentro de lo que es la tier list, pero igualmente Bailu hace el papel que tiene que hacer, así que está bastante bien. Black Swan es un personaje bastante bueno, va directamente a tier A porque la verdad que en todo lo que es el equipo funciona bastante bien. También puede servir en otros equipos como en el equipo de Aqueron para bajar defensa y aplicar dodge, pero igualmente el equipo de dodge a día de hoy no es que sea el mejor equipo del juego. Sí que es verdad que con la serie de Gisilen el equipo de dodge se pega un muy buen subidón, pero lo que es el equipo de dodge en sí no es de los mejores equipos del juego. Pero Black Swan dentro de lo que es sus equipos, dentro del equipo de Aqueron y del equipo de dodge, hace muy bien su papel. Lo que pasa es que estos equipos no entran dentro del tier S, entonces por eso Black Swan está en tier A. Igualmente es un personaje muy bueno que vale la pena tirar y que cumple perfectamente su rol, y jugándola con Kafka y con Ghislaine funciona muy bien. Blade, ¿qué pasa con Blade? Blade al principio de Amphoreus, más o menos cuando salió Castorice, es un personaje que funcionaba más o menos bien, porque la bajada y subida de vida al final ayudaba a cargas del Lemodon de Castorice y por lo tanto ofrecía algo a ese equipo. Lo que pasa es que con la salida de Evernight se ha dejado de usar bastante. Llevarlo de DPS y hipercarry no termina de valer del todo la pena, ya que lo que pasa con Blade es que no termina del todo de cumplir su función como DPS, y las opciones que están por encima suya como Archer, Aqueron o Anaxa son muchísimo mejores. Boothhill pasa una cosa, es el peor DPS en todo lo que son todos los personajes de ruptura y de ruptura, y el daño que inflige de hoy la verdad que es bastante mediocre en comparación a otros personajes, más teniendo en cuenta que es un personaje que solo puede atacar en single target, por lo que Boothhill, aunque me sepa mal, para tier C porque ya no es tan bueno como en su salida y ha bajado mucho desde entonces. Bronya sorprendentemente está en tier B, la verdad que es el mejor personaje del permanente, es un Sunday free to play que de hecho funciona muy bien con el cono de
de Sunday y que adelanta la acción, limpia estados negativos, da daño crítico al equipo, funciona muy bien. Sí que es verdad que en cuentas que tengan a Sunday es muchísimo mejor, pero igualmente Bronya es la opción free to play que, por ejemplo, para equipos de Fainon o equipos de DPS hipercarries funciona muy bien, por lo que sí, Bronya es tier B, y si no existieran Sunday y Sparkle sería tirado fácilmente. Castiz es el primer personaje que va a entrar en tier S+, más que nada porque es el personaje con el mayor DPS a día de hoy de todo el juego. Tiene muchas opciones de equipos y sus supports son muy buenos. Hayazin es muy buena, Cien es buenísima, funciona muy bien con Trivi, se puede jugar con Gallagher, con Evernight funciona también increíblemente bien y tiene como bastantes equipos que funcionan muy bien, y también compone el mejor equipo del juego, que es el equipo de las pelirrosas. Entonces es un personaje que es muy bueno, que vale mucho la pena tirar, tiene un cono muy bueno. Las opciones free to play de cono no son muy buenas, quitando de que tengas el pase de batalla, pero igualmente Castorice, el mejor DPS del juego, un poquito igualado junto a Fainon, pero yo considero que como Castorice es mucho más flexible, probablemente casi en cualquier equipo va a dar mejores resultados. Ceridra pasa una cosa, y es que dentro de su nicho funciona muy bien, dentro de lo que son los equipos de Anaxa, Fainon. También se puede jugar con Saber o incluso con Argenti, con personajes que ataquen varias veces o que tengan habilidades muy potentes. Entonces Ceridra entra dentro de lo que es el tier A. No es un support demasiado global y que si no tienes Anaxia Fainon es prácticamente una pool negativa, es decir, un personaje que no vas a usar prácticamente para nada. Pero como el equipo de Fainon y el equipo de Anaxa son tan buenos, Ceridra sube mucho dentro de lo que es los tiers por eso mismo. Cipher, estoy entre meterla en tier A o B, más que nada porque es un personaje que ofrece ataques adicionales, que también ofrece baja de defensa y que como personaje ofrece un daño personal que dentro de lo que cabe no es nada malo. Entonces la considero dentro de lo que es tier A, de los personajes más bajos de tier A, porque la bajada de defensas funciona bastante bien. Te puede servir para lo que son muchos equipos, ya que a cualquier DPS le viene una bajada de defensas y hace un daño que no es para nada malo. Sus mejores equipos prácticamente son el de Acheron y el de adicionales, que son equipos que no están muy arriba dentro de lo que es el meta, pero igualmente es un personaje que puedes llevar en prácticamente cualquier equipo y te hace un apaño más o menos decente, aunque siempre van a existir opciones mejores. Clara, la verdad que a día de hoy es un personaje que prácticamente no sirve para nada. A día de hoy no funciona, tiene muy poca cabida y existen un millón de opciones muchísimo mejores, por lo que simplemente la vamos a considerar tier C. Más que nada porque los personajes que están en tiers por debajo van a ser bastante peores, pero igualmente está prácticamente al nivel de Woodhill. Vale, Cirene. Pasa una cosa, Cirene es muy buena dentro de lo que son los personajes tan fuera. Lo que pasa es que esta tier list es con los personajes que tenemos hasta ahora, ya sin tener en cuenta futuros personajes que vayan a salir ni nada. Lo que pasa es que los equipos en los que funciona Cirene son los mejores equipos del juego. El equipo de Castorice es el mejor equipo del juego. Funciona también dentro de lo que es el equipo de Fainon, porque la ulti es infinita y funciona bastante bien. Dentro del equipo de Anax también funciona súper bien. O sea, Cirene funciona en los mejores equipos del juego a día de hoy. Probablemente dentro de un año, cuando ya hayan salido muchos mejores DPS y se hayan quedado un poco más atrás las opciones de Cirene, probablemente Cirene bajará mucho porque no es un support tan global. Pero sí, a día de hoy ya Cirene la considero tier S+, el mejor support del juego prácticamente. Vale, el Dangen 4 estrellas, tier F. Vale, el Dangen Inhibitor Lunae, para desgracia, es tier D. Es un personaje que ha envejecido muy mal. Si no tienes a Sparkle encima, funciona muchísimo peor. Y es un personaje que simplemente gasta muchos skill points, pero no ofrece para nada el daño suficiente, por lo que es un personaje que se ha quedado muy atrás en comparación a cualquier otro DPS del juego, por lo que iría en tier D. Vale, Dangen Permansor Terrae. Es un personaje que regalaron, que ofrece muy buen sustain, que funciona en bastantes equipos. En el equipo de Fainon, por ejemplo, funcionaría bastante bien. Y también, aparte de ofrecer escudos, da ataque, entonces da un buffo extra, lo cual funciona bastante bien. Es tier A más que nada porque los supports de vida que tenemos ahí, como por ejemplo Hayazin, funcionan muchísimo mejor, pero igualmente yo creo que tier A le da bastante justicia, ya que es un personaje que por lo general es bastante bueno y que siempre suele cumplir su función. Vale, Doctor Ratio, nada que hablar, tier D. La verdad que es un personaje que se ha quedado bastante atrás, que encima regalaron gratis y que prácticamente a día de hoy no tiene casi ninguna cabida, por lo que Doctor Ratio va en tier D. Evernight pasa una cosa, yo la tengo con dupes y con Cono, y la verdad que es un personaje que creo que sobrevaloro mucho, pero si fuera por mí diría que es tier S. Está junto a Naxa porque es un personaje también que es muy flexible, que ofrece muy buena cantidad de daño individual, también buffa los nemodones del equipo. Funciona en el mejor equipo del juego, también funciona como hipercarry junto al tazacamino, reminiscencia, se puede llevar con muchas opciones y es un personaje que funciona bastante bien. Sí que es verdad que si no hay nemodones en el equipo pierde un poco, pero pues es un personaje que por lo general funciona bastante bien y junto a Castorice hacen el mejor equipo del juego. También se aprovecha mucho de los buffos de Cirene, por lo que por lo general es un personaje muy bueno. Fei Xiao, para mi parecer, a día de hoy está un poco al nivel de Acheron, ya que es un personaje que en el pasado ofrecía mucho daño, pero que a día de hoy considero que el daño no termina de ser del todo lo suficiente. Necesita específicamente el equipo adicionales para funcionar bien. Funciona junto a Moze, que es 4 estrellas, y Topaz, que la regalaron hace poco. Entonces es bastante fácil armar lo que es el equipo en sí adicionales, pero que a día de hoy es un equipo que está, se puede decir que un poco medio abandonado, ya que no termina del todo de cumplir su función, pero que igualmente puede llegar a funcionar algunos endgames. Pero bueno, sí que es verdad que si en un futuro meten un personaje que buffe específicamente los ataques adicionales, probablemente Fei Xiao pueda llegar a subir, aunque es más posible que saquen un DPS que sea simplemente mucho mejor y por que pena Fei Xiao. Así que bueno, Firefly pasa una cosa, es un personaje que pasaba bastante desapercibido, pero que a día de hoy con la serie de Alea ha pegado una muy buena subida, pero que a mi parecer no llega del todo al nivel de Anaxa, Fainon ni Castorice, por lo que considero a Firefly un sólido tier A. Es un personaje bastante bueno, ya que tienes opciones free to play como pueden llegar a ser Gallagher o el tazacaminos de Armonía, pero que por otra parte también tienes
diferentes versiones como Fugue, Dahlia o Linkshaq, que son ya personajes más premium, que harían que Firefly funcione muy bien. Cumple su objetivo, un daño bastante decente y por lo general es un personaje que está bastante bien. Fugue la considero tier A más que nada porque es un support de Firefly que funciona bastante bien. También se puede llegar a jugar con Rappa, aunque es mucho más recomendable jugarla con Firefly, y que por lo general dentro de lo que es ruptura funciona bastante bien, por lo que la voy a considerar tier A baja, ya que no tiene más cabida quitando en equipos pues eso de ruptura, pero que igualmente dentro de lo que es un nicho cumple bastante bien su función. Fusuan, vale, con Fusuan tengo sentimientos encontrados, ya que es un personaje que realmente es muy bueno, pero que a la larga en lo que son combates muy largos como que el sustain de Fusuan no termina del todo a llegar al suficiente, lo que sí que ofrece unos buffos bastante decentes. Su E1 da un 30% de daño crítico, que a día de hoy es bastante más fácil de conseguir ya con la selección de personajes del permanente, por lo que Fusuan la considero un sólido tier B, un personaje bastante decente que funciona muy bien en muchos equipos, que yo de hecho utilizo bastante, pero su sustain no funciona de terminar del todo bien en batallas que sean muy largas. Gallagher, vale, Gallagher es el mejor 4-3 del juego literalmente, lo voy a colocar en tier A porque funciona muy bien en muchos equipos, funciona bien en el equipo de Castorice, funciona bien también en ruptura. Sí que es verdad que Hayazin es muchísimo mejor en cualquier ámbito, pero en cuentas que no tengan a Hayazin, la verdad que Gallagher puede llegar a cumplir bastante bien la función de sustain. Vale, Gepard tier D, la verdad que es un personaje que es bastante malo, es bastante mediocre. Dangen y Aventuine funcionan muchísimo mejor en cuanto ofrece escudos, ya que Gepard solo ofrece escudos con la ulti, y la ulti tarda mucho en cargar, por lo que es simplemente tier D. La Herda 4 estrellas la vamos a poner en tier B porque funciona muy bien con la Herda principal. La regalan full dupes completando creo que son modos del universo simulado. Y es un personaje que dentro de lo que son equipos de baja inversión junto a Herda funciona muy bien. Y que ofrecen resultados muy buenos. Pero principalmente porque Herda, que es uno de los mejores personajes del juego, necesita otro personaje de duración, y si no tuvieras Argentina y Anaxa, la mini Herda funcionaría muy bien. Himeko, para ser del permanente, no es tan mala. La voy a poner junto a tier C. Tiene un equipo junto a Herda pequeña que antes funcionaba bastante bien, pero que a día de hoy se ha quedado bastante atrás. Y que puede llegar a tener un mínimo de funcionalidad. A día de hoy es un personaje que no es demasiado bueno, tampoco es extremadamente malo como los personajes que están en el tier D, pero dentro de lo que es la vida de la evolución existen muchísimos personajes que funcionan muchísimo mejor que Himeko. La verdad que Jujo es un personaje que es extraño porque la vamos a poner en tier A porque en el equipo 2 funciona muy bien, ya que ayuda a cargar ultis, ofrece un sustain que es más o menos decente, y lo que pasa con Jujo es que es muy buena y que yo creo que a futuro va a tener un equipo en el que funcione muy bien. Ya tiene equipos en los que a día de hoy es muy buena, pero igualmente yo creo que a futuro Jujo lo único que puede hacer es mejorar, ya que la función que cumple yo creo que en un futuro va a ser mucho más valiosa de lo que es a día de hoy, ya que tiene cabida en un par de equipos, pero más allá de eso no se utiliza mucho más. Hayazin, vale, Hayazin es tier S, un sustain increíble, muy buen daño, funciona en muchos equipos, con su cono funciona en el equipo de Aqueron, funciona en el equipo de Reminiscencia, entra dentro de lo que es el tier S plus de personajes que tenemos a día de hoy, y es un personaje que vale 100% la pena a día de hoy. Yo Hissen la considero tier A, dio un buffo muy bueno a lo que es el equipo de Dots, igualmente el equipo le sigue faltando algo, pero junto a Hissen ha revivido la verdad que bastante el equipo de Dots. Además se aprovecha bastante de Cirene, creo que en un futuro si sacan algún personaje más de Dots que termine de beneficiar al equipo, Hissen puede ser incluso un personaje mucho mejor de lo que es a día de hoy, que ya es bastante bueno. Jade la voy a poner al nivel de Argenti, funcionaba muy bien con Erta antes de que saliera Naxa, a día de hoy llevar a Naxa junto a Erta es mucho mejor que llevar a Jade, pero es un personaje que a día de hoy dentro de lo que son los equipos de audición funciona bastante bien. No la consigo para nada mala, aunque existen mejores opciones. Y IQ va directo a tier C, es un personaje cuyas funciones no están del todo claras, funciona muy bien dentro de lo que es el equipo de Aqueron y es prácticamente de lo mejor que se puede llevar en ese equipo. Como no funciona más allá de ese equipo, realmente es como un personaje que solo utilizarías específicamente para eso. Igualmente puede que IQ en un futuro funcione mucho mejor junto a algún DPS nuevo que saquen o cualquier cosa, o incluso si bufan a Aqueron, pero a día de hoy simplemente lo veo como un personaje que entra dentro del equipo de Aqueron, y el equipo de Aqueron la verdad que a día de hoy está un poco bajo, entonces es un personaje que simplemente no termina de pillar por eso. Jingyu, vale, Jingyu entra dentro de lo que es el tier C de DPS que a día de hoy ya no es que sean demasiado buenos. Sí que es verdad que a Jingyu hace poco, si no estoy mal, la bufaron, no la iban a bufar, pero igualmente cualquier DPS del tier A o B funciona muchísimo mejor de lo que funciona Jingyu. Con Jingyu pasa lo mismo que con Jingyu, es un personaje que a día de hoy su DPS simplemente no es el suficiente, por lo que entra también dentro de lo que es el tier C y ya tampoco tiene mucha más explicación. Funciona muy bien con Sunday y ofrece resultados mínimamente decentes, pero dentro de lo que son los DPS a día de hoy hay un millón de opciones muchísimo mejores. Kafka la voy a poner junto al tier A, ya que junto a Hissy Lens funciona muy bien. El equipo de 2 de hecho a día de hoy es bastante decente, en parte gracias a que estas dos funcionan muy bien. Kafka encima con la ulti explota los dots y es un personaje que por lo general ofrece resultados bastante buenos, pero el equipo de 2 a día de hoy no termina de destacar de lo que es del todo. Funciona muy bien porque funciona muy bien, al igual que Ruptura, pero siguen habiendo opciones por encima como el equipo de Final o el equipo de Castorice. Vale, Linkshaq va junto a Fu en el tier A. Son personajes del tier abajo, ya que considero que el equipo de Firefly a día de hoy es un poco mejor que el equipo de Aqueron y de Fei Xiao, pero que tampoco es el mejor equipo del juego ni por lejos, por lo que es un personaje que dentro de su nicho Linkshaq funciona bastante bien, lo que la considero un tier abajo, pero que igualmente es decente. Luchas tier B, ya que es una opción bastante decente si no tienes a Hayazin para lo que es el equipo de Castorice y cualquier equipo de personajes que se quiten vida. Lo que pasa es que a día de hoy ofrecer solo healing es algo que ya se ha quedado un poco anticuado, ya que existen Hayazin y Jujo, que son personajes que también curan, pero que ofrecen ventajas además al equipo más allá de
de eso. Hyacinth inflige muchísimo daño y juego recupera energía a los aliados, por lo que lo echa se queda un poco atrás por eso. Pero es un personaje que igualmente, si no tienes a Hyacinth, no la tienes en otro equipo, puede llegar a hacer el papel. Moth es bastante bueno dentro de lo que son el equipo adicionales. Lo que pasa es que el equipo adicionales a día de hoy tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, Moth lo considero tier C. Es de los mejores 4 estrellas junto a Gallagher, aunque Gallagher es muchísimo mejor. Pero yo creo que tanto Moth como Pela como 4 estrellas son personajes que funcionan bastante bien, ya que Pela y Moth son opciones free to play para el equipo de Acheron y de Fei Xiao. Aunque en el equipo de Fei Xiao la verdad que Moth es muy bueno y que funciona muy bien todo lo que es este equipo. Aunque a día de hoy el equipo adicional está un poco flojo, aunque obviamente es un futuro sería un personaje que también funciona adicional. Para entonces puede incluso subir tier porque es un personaje que sorprendentemente funciona muy bien. Midday lo voy a meter en tier A. Es tier abajo, ya que en su día se puede utilizar mucho con el equipo de Castoiz. Lo que pasa es que Castoiz ha ido recibiendo mejores piezas para su equipo y Midday se ha quedado un poco atrás, pero igualmente es un personaje que ofrece bastante daño, que funciona sorprendentemente muy bien, que sorprendentemente funciona muy bien de hipercarry y que a día de hoy puede funcionar muy bien por su propia cuenta. No llega al nivel de Anaxa ni de Castoiz ni de lejos, pero sí que es un personaje que a día de hoy ofrece un daño bastante decente y que también, por ejemplo, se puede utilizar pues otra vez en el equipo de Castorice si no tuviéramos a Evernight. Pela, sorprendentemente, la voy a poner un poco por encima de Moce, ya que es un personaje que, por así decirlo, podríamos decir que tiene una versión mucho mejor 5 estrellas que puede ser Cipher, ya que cumplen funciones bastante similares, que es bajar defensa, aunque Cipher hace muchísimo más daño. Pela igualmente funciona bien, se puede utilizar en el equipo de Acheron bajando defensa y dando de cargas a la ulti, y la verdad que Pela, sorprendentemente, yo a día de hoy la sigo usando porque es un personaje que encima me gusta y que es bastante decente. Lo que tiene es que Pela es muy flexible, que puede funcionar en muchos equipos. Final lo considero tier S, es un personaje muy bueno, ofrece mucho daño, requiere tener personajes como Ceridra y a Sunday para que le den muy buenos buffos, pero igualmente Final tiene un equipo muy bueno con Ceridra, Sunday y el Danger Permanent Terrain, en el cual cada vez que Final entra la ulti mete muchísimo daño. También puede llegar a funcionar con Cine, teniendo la ulti de manera infinita. Tiene opciones un poco más así, como puede llegar a ser llevarlo con Bronya y con Tingyun, que sorprendente Tingyun funciona bien porque le ayuda a farmar más rápido la ulti, pero sí que es verdad que sin Ceridra y sin Sunday Final baja un poco. Igualmente ofrece muchísimo daño. También tiene opciones de cono bastante seguibles, como puede ser el cono de la tienda de Erta, pero sí, Final lo considero tier S y no S más, porque no es un personaje que sea tampoco tan flexible como pueden llegar a ser Castorice, pero que igualmente tiene un DPS muy elevado. Robin pasa una cosa y es que donde puedas meter a Robin también puedes meter a Trivi. Trivi funciona muchísimo mejor. Igualmente es un personaje que para bufar a todo el equipo funciona muy bien, y yo creo que funciona muy bien en los equipos de evolución en los que llevas a 2 DPS, como por ejemplo el de Erta y Anaxa, o directamente en el de Erta con Mini Erta. Igualmente Robin a día de hoy ha bajado un poco, pero sí, la sigo considerando que es un personaje bastante bueno. Vale, Romero va a poner en tier B porque es como muy flexible, pero que a día de hoy existen opciones mucho mejores en la mayoría de equipos en los que solía hacer su papel. Igualmente Romero en Ruto ha sido funcionando bastante guay y es un support que literalmente han regalado gratis, por lo cual funciona bien en muchísimos equipos. Saber, para desgracia mía, porque me gusta mucho, la voy a poner en tier B bajo, porque la verdad que el DPS de Saber a día de hoy es bastante bajo. Funciona bien con Cida, funciona bien con Sunday, pero igualmente su DPS no termina de ser el suficiente como para que sea un personaje que brille. Igualmente tiene un daño decente en multitarget. Lo que pasa es que Saber funciona muy bien con Sunday y con Cida, y son personajes que son bastante necesarios para el equipo de Anax y para el equipo de Final. A Sela la voy a poner en tier C, que es un personaje que a día de hoy no funciona demasiado bien. Sí que la he llegado a ver funcionar en modos de juego en los que haya muchos enemigos, ya que permite resetear muchas veces su habilidad, pero igualmente es un personaje que a día de hoy su DPS la verdad que se ha quedado bastante atrás. Vale, la verdad que Silworth desde que cambió que su ulti pasar de esa single target a multitarget ha pegado un subidón bastante decente. Es un personaje que funciona bastante bien, la voy a meter en tier B, funciona bien en el equipo de Acheron y también puede llegar a funcionar en otros equipos, y es un personaje que a día de hoy está bien, ni muy buena ni muy mala. A Sparkle la voy a poner en tier A, ya que Sparkle funciona muy bien junto al Inhibitor Lunae, que a día de hoy no brilla mucho, pero sí que funciona muy bien junto a Archer y que probablemente es un personaje que en un futuro va a ser mucho mejor. Encima la van a buffar y los buffos la verdad que tienen muy buena pinta, y la verdad que la consigo un buffer bastante consistente. Sunday a mi parecer es tier S+, ya que Sunday consigue que personajes que por así decirlo no son muy buenos, como puede llegar a ser Saber, Jin Yuan, Jin Liu, pueden llegar a parecer personajes que a día de hoy no están para nada mal, y eso que son personajes que tampoco es que sean muy buenos, pero igualmente Sunday es muy versátil, funciona en la mayoría de equipos, ofrece unos buffos muy buenos, da pálida crítica, daño crítico, adelanta la acción, su cono es muy bueno, sirve también con el de Bronya, y la verdad que a día de hoy a mí me parece que Sunday es prácticamente el mejor support de hipercarries de todo el juego, y que sí que puede ser que en un futuro se vea afectado por los personajes que pueden llegar a ser, pero igualmente a mi parecer Sunday es muy bueno. Vale, los tazacaminos los voy a volar bastante rápido. Los de la vía de la conservación y destrucción tier D son personajes que simplemente no funcionan a día de hoy. El tazacaminos armonía a mi parecer es tier B, funcionan bastante pero que bastante bien, son opciones free to play en equipos de ruptura. Y luego el tazacaminos reminiscencia a mi parecer es tier S, da unos buffos muy buenos, ofrece una cantidad de daño que no está nada mal, funciona bien en muchos equipos, adelanta la acción y principalmente se puede utilizar en equipos de Evernight Hypercarry, se puede utilizar en equipos de Castoice, también puede jugarse con Anaxa, funciona también muy bien cargando a Cirene. Entonces el tazacaminos reminiscencia a mi parecer de todos los tazacaminos es la mejor opción sin ningún tipo de duda, y que se puede utilizar por ejemplo también en equipos de mid y hypercarry. Tienen muchísimas aplicaciones, incluso puede llegar a funcionar en equipos de final en los que no tuvieras a Bronya ni a Sunday. Dalia la voy a poner junto al resto de personajes de ruptura en tier A. Dalia da muy buenos resultados por lo general en todo lo que es ruptura, y es un personaje que ha revivido literalmente a Firefly y que ha hecho que a día de hoy vuelva a ser bastante buena. También funciona bien con Rappa, aunque con Firefly muchísimo mejor, pero sí, a mi parecer Dalia es un sólido tier A. Con
con esto tengo sentimientos encontrados porque la voy a poner en tier S, aunque no consigo que el DPS de Erta esté al nivel del de Anaxan y el de Fainon. Lo que pasa es que Erta tiene opciones free to play muy buenas en cuanto a compañeros de equipo. Funciona muy bien en modos de juego de muchísimos enemigos. Sí que es verdad que Erta, a mi parecer, sin su cono pierde mucho, aunque igualmente es un personaje que ofrece muy buenos resultados y que sigue siendo también muy bueno. A Topaz la consigo tier C. En el equipo de escenarios, por ejemplo, Moza cumple incluso mejor que Topaz su función, así que no la considero de hoy un personaje demasiado bueno. A diferencia de Trivi, que a mi parecer Trivi de todos los personajes tan fuera es el mejor personaje que ha salido, literalmente. Más que nada porque Trivi funciona bien en prácticamente cualquier equipo que la metas. En cualquier equipo que metas a Trivi, Trivi va a dar unos resultados buenísimos y creo que es un personaje que en un futuro puede igualmente mejorar. Sí que es verdad que en los equipos que tenemos ahora en Foreus, por ejemplo en el equipo de Fire no funciona del todo, y en el equipo de Gastoiz es preferible llevar a Evernight, a Hyacinth y a Cirene, pero igualmente si no tuviéramos a Evernight o tuviéramos que llevar a Cirene a otro equipo o quisiéramos quitar a Cirene o no tuviéramos a Cirene, Trivi cumple una muy buena función. También sirve en el equipo de Anax, sirve en el equipo de Mirei, sirve en el equipo de Erta, sirve muchísimos equipos y ofrece unos buffos y un DPS bastante decente. Vaya, Weltes tier D es un personaje que a día de hoy simplemente no funciona, que la verdad que por lo general es bastante malo. Yang King, probablemente el peor personaje del permanente. Vale, y Yunli la voy a considerar tier C. Es una versión más premium de Clara, pero que igualmente a día de hoy la verdad que tampoco funciona demasiado bien. Sueños simplemente se quedan muy atrás en comparación a 1.000.000 de DPS que existen por encima. Entonces Yunli desde sus habilidades se queda muy atrás. Y nada, así se queda un poco la tier list. Poned en comentarios si cambiáis alguna cosa. La verdad que yo creo que ha quedado bastante bien. Estoy bastante contento con cómo ha quedado todo y eso. Si tenéis alguna sugerencia, ponedla en comentarios. Bye bye.